Hola hermanos, buenas noches. Hoy es un día especial porque venimos a adorar a nuestro Señor. Me da mucho gusto, la verdad, verlos desde acá arriba y también desde allá abajo. Hace rato estuve allá abajo. Y bueno, es un placer que el Señor esté regocijándose, que yo sé que a lo mejor le arrancamos una sonrisa porque está viendo a sus hijos que están aquí adorándole, que están este día pudiendo estar en otros lados, pero estamos aquí reunidos, como dice la Escritura en Hebreos 13:25, para animarnos. Y nos anima a cantar las canciones, obviamente nos anima a estar todos juntos. Vamos a empezar con una oración, acompáñenme por favor. Señor Dios, Padre del cielo, muy buenas tardes, noches, Señor. Muchísimas gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí presente, Señor, de venir con bien, Señor, a este lugar, Señor, donde estás tú presente. Y Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad igual del día de hoy, alabarte, Señor, con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestra mente, Señor. Y Padre mío, esperando que ustedes gocen una sonrisa. Le agradecemos, Padre, porque es usted quien permite que estemos aquí, Señor. A lo mejor hay hermanos que no están aquí por diferentes circunstancias. Te pedimos bendiciones también para ellos. Y por supuesto te pedimos bendiciones para todas las partes de la República donde se estén reuniendo nuestros hermanos en Cristo. El día de hoy te queremos pedir, por favor, que te quedes en control de esta tu palabra, Señor. Muchas gracias por estar en control del servicio, Señor, desde mis hermanos que sacan las bocinas y sacan todo el equipo de sonido, los cables, hasta mis hermanos de la alabanza, mis hermanas de la Santa Cena. Y Padre, con temor de que alguien por ahí me faltó, te agradezco mucho por ese servicio que nos permites dar. Y Padre, es un privilegio el estar aquí el día de hoy, con mucho temor, Señor, por supuesto, de que sean mis palabras. Y yo le pido el día de hoy de que sea usted, Señor, que quite todo lo innecesario, como decía Juanito en la oración, todo lo innecesario de mi mente, todo lo innecesario de mi corazón, que quite toda esa rebaba, ese cochambre que pueda haber, Señor, que no me permita dar el mensaje correctamente. Y sea usted, por favor, Señor, que esté en control a través de su espíritu, Señor, de su servidor. Padre, muchas gracias le doy por la oportunidad, y es a través de Jesús que le oro y le agradezco, mi Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra miniserie. Si esto fuera una miniserie, se llamaría La Armadura. Pero bueno, ahí me faltó la armadura del cristiano. Hemos visto el calzado de los pies, hemos visto la coraza de la rectitud, el cinto de la verdad. ¿Recuerdan ese día que se fue la luz, que no pudimos mostrar por ahí la imagen? Ahí Andrés nos hizo el favor de mandarla por WhatsApp. Esa era la imagen que iba yo a mostrar para el ejemplo ese día. Y el día de hoy vamos a ver otra parte de la armadura necesaria. La verdad que en la Escritura, en Efesios 6, dice eso, que nos pongamos toda la armadura, y el cristiano tiene que estar preparado para ponerse toda esa armadura. Pero si no la conocemos, obviamente vamos a ir a la batalla, vamos a ir desarmados realmente. No podemos ir con algunas cosas y con otras no. El día de hoy les pido, por favor, me acompañen. Ahí van a estar algunas escrituras. Bueno, yo les voy a leer en Dios habla hoy, que es la que no está ahí. Vamos a Efesios nuevamente, Efesios 6, 16, ahí por si gustan anotar. Seguimos con la armadura. Dice Efesios 6, 16. Dice una versión, la NBI dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Dice Reina Valera 1960: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y dice Dios habla hoy: sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Algo similar que Reina Valera. Y les paso 3 versiones porque es importante ver el común, por así decirlo, de cada una de las versiones. Nos habla NBI, nos habla Reina Valera de que tomemos el escudo de la fe. Habíamos hablado anteriormente, como les decía, del calzado, de la coraza y del cinturón. Esos 3, los primeros 3,
hay que usarlos, hay que tenerlos a la disposición siempre. No es que nos lo podamos quitar, sino hay que usarlos. Y ese verso 16 especialmente empieza con la palabra sobre todo. En las versiones más apegadas a lo que es el griego, dice esa palabra sobre todo. Y eso que le da un realce, le da un énfasis, lo cual es una introducción a las siguientes tres armas que vamos a ver el día, bueno, hoy no, hoy vamos a ver el escudo nada más, pero que vamos a ir viendo, que es el escudo, el casco y la espada, son las que siguen. Y bueno, y hace un énfasis de que lo tomen, como decía yo desde un inicio, hay que tener el cinturón, la coraza y el calzado puesto, eso que ni qué. Y nos dice aquí que sobre todo, porque estas son otras armas que ocupaba el ejército en ese tiempo, el ejército romano, cuando estaban en la batalla, cuando estaba la batalla al 100%, cuando estaba todo intenso, ellos no se podían quitar ni el escudo, ni la espada, ni nada, tenían que tener todo puesto. Habían ocasiones en las cuales estaba todo un poco más relajado, como todo en nuestra vida también. De repente podemos estar, la verdad, muy bien económicamente, muy bien en nuestro matrimonio, muy bien con nuestros hijos, y todo va, por decirlo así, viento en popa, ¿no? Estamos bajo aguas calmadas. Pero ¿qué pasa cuando vienen las flechas? ¿Qué pasa cuando viene el ataque del enemigo? ¿Qué pasa cuando empieza la duda? Entonces ya las aguas empiezan a verse un poquito más turbias, se empiezan a ver un poquito más movidas, empieza la tempestad a lo mejor, y tenemos que estar precisamente preparados para ello. En ese tiempo usaban un escudo, regrésate por favor a la primera, usaban un escudo parecido a ese. El escudo medía como 1.30 por 0.75 metros, casi 1 metro de ancho, y de alto 1.30 centímetros. Quiere decir que estaba un poquito grandecito, porque precisamente ese escudo era especial para esas personas que iban al frente en el ejército, al frente en la batalla. Y dice la escritura que nos cuidemos de las flechas del maligno con el escudo de la fe, precisamente porque eso hacían ellos. Eso hacía el ejército romano en ese tiempo. Pues había lucha cuerpo a cuerpo, pero también iniciaba la lucha a veces a distancia, con flechas encendidas por fuego. Por ahí le ponían petróleo y encendían las flechas en las puntas y empezaban a lanzarlas. Y entonces ellos tenían que estar preparados para ese momento, precisamente para que no fueran heridos, ¿no? Tenían que tener un escudo más o menos grande, y entonces ellos tomaban una posición ideal para ese momento en la batalla. Vamos a la que sigue. Esa era la posición que tomaban. Por ahí hasta le atravesaron unas flechas al escudo. Era una posición de defensiva, era una posición que tomaban ellos precisamente cuando estaba intenso el ataque, pero luego cuando disminuía empezaban a avanzar, a tal grado que se iban acercando al enemigo, y ya cuando la lucha se podía hacer cuerpo a cuerpo, ya sacaban la espada, ¿no? Y empezaban a luchar cuerpo a cuerpo. Y así lo mismo Pablo, refiriéndose a la armadura del ejército romano, porque eso también, el escudo del cristiano, tiene que ser la fe. Tenemos que estar preparados precisamente para esas flechas del enemigo, que pueden ser la duda, que pueden ser la envidia, que pueden ser la flojera, que pueden ser tantas cosas en nuestro carácter que no permitan que fluya la verdad, como habíamos platicado en las primeras clases. Y bueno, y el enemigo eso busca herirte. El enemigo busca que esa flecha te llegue. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener a la disposición de nosotros ese escudo. Y bueno, en ese momento ellos tienen ahí una formación. Después de que las flechas, les disparaban flechas, había un momento de calma, ellos avanzaban, se paraban, caminaban normal, avanzaban y otra vez tomaban esa posición. Y así sucesivamente, nosotros igual los cristianos. De repente cuando vienen las flechas, cuando viene ya que el agua está alborotada, ya que hay tempestad, tenemos que sacar el escudo. No hay otra. Tenemos que sacar el escudo, y para los cristianos ese escudo es la fe. En cada oleada de flechas,
pues tenemos que sacarlo, tenemos que alzarlo, tenemos que tomar la posición de pelea para que no nos llegue a lastimar. El enemigo está al acecho, el enemigo está siempre enviándonos esas flechas. Tenemos que estar preparados para poder estar pues bien protegidos. Y bueno, el escudo es ese, el escudo es la fe. El día de hoy vamos a ver precisamente sobre la fe. En Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, ahí vamos a la Biblia, para que empecemos a ver cómo vamos a levantar nuestro escudo, para que empecemos a ver cómo realmente tenemos que utilizarlo, cómo lo vamos a ocupar, porque a veces sabemos, ahí está la armadura que nos dejó Dios, pero no sabemos cómo utilizarla. Y entonces, vamos a Hebreos 11, cuando hablamos de fe, es como que de cajón hablar de la siguiente escritura, porque ahí viene la definición de qué es fe, porque ahí viene el cómo precisamente se utiliza la fe y cómo nuestros antepasados utilizaron esa fe para precisamente seguir un camino de rectitud, camino con Dios. Vamos a leer desde el 1. Dice: tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Vamos a quedarnos ahí tantito. Dice que tener fe es tener, dice, plena seguridad. Dice. Entonces, tener fe es tener seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué esperamos nosotros? Esperamos de Dios muchas cosas, ¿no? Esperamos esos planes que nos dijeron cuando iniciábamos como cristianos, cuando iniciábamos como discípulos, que habían planes de bienestar para nosotros, y eso esperamos, eso tenemos nosotros como esperanza, eso tenemos nosotros como certeza de que así va a ser. Por eso iniciamos este camino con Dios, porque tenemos la certeza de que Él va a cumplir esas promesas. Creo que si no fue tu primer promesa, yo creo que de la mayoría sí fue la primera promesa, ¿no? De que Dios iba a tener planes y que iban a ser para bienestar. Será una promesa increíble, ¿no? Luego dice que había que buscarlo. Y entonces nosotros, precisamente, para conocer de esos planes, bueno, para tener la bendición de Dios también e ir en un camino correcto, iniciamos como cristianos, nos animamos y empezamos a tener fe a raíz de escuchar ese mensaje. A mí me pasó, no sé a ti, hermano, no sé a ti, que cómo haya sido ese momento cuando te dieron esa escritura. Y bueno, tenemos entonces que tener fe, que es tener confianza. Tenemos que tener fe, que es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos, dice aquí. ¿Qué cosas no vemos? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué cosas no vemos como cristianos? Así es, no vemos a Dios. ¿Qué otras cosas no vemos? El cielo. Bueno, el cielo lo vemos hacia azul, pero no sabemos cómo va a ser al cumplirse esa promesa, ¿no? El Espíritu, por ahí escuché, así es, el Espíritu. Por supuesto que todas esas cosas no vemos. Y tenemos esa certeza, estamos convencidos de que todas esas cosas que no vemos a través de las promesas de Dios se van a cumplir. Inclusive los frutos del Espíritu, ¿no? Que son el carácter de Jesús. Nada de esas cosas vemos. Todas las cosas que son el carácter, no las vemos, no las podemos palpar. No son cosas tangibles. Por eso a veces, yo cuando no era cristiano, yo no podía imaginarme de qué lucha hablaba la Biblia, ¿no? Yo no podía saber que había una lucha internamente acá, ¿no? Que había una lucha interna en mi carácter. Porque yo podía decir, bueno, no siempre, pero en ocasiones podría decir, no, pues me porté bien, no hice esto, no hice lo otro, pero tenía un carácter explosivo, tenía un carácter de amargura, tenía un carácter de envidia y muchas otras cosas que precisamente no vemos. Y nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza de que obviamente esas cosas existen, por supuesto, y que cuando nos llenamos de fruto, lo vamos perfeccionando. Eso es increíble. Y es nuestra primera defensa contra las flechas de Satanás, es la fe.
es el escudo. Por eso decía Pablo el escudo, porque va a ser lo primero con lo que se va a topar Satanás cuando te envíe esas flechas. Es lo primero que va a ver, va a ser, no, pues está bien protegido con su escudo. Entonces tenemos la oportunidad de saber que tener fe es tener la certeza, estar convencidos de las cosas que no vemos, incluido a Dios. Tenemos la oportunidad de saber que le oramos a un Dios. A veces si tú lo ves desde un punto crudo, ¿no? Ves a alguien orando y tú dices, no, pues este cuate está orando, pero realmente no sabemos si Dios lo está escuchando, ¿no? Eso sería no tener fe. Pero la parte distinta sería, ¿no?, el tener fe, ¿no? Él está orando o ellos están orando y Dios los está escuchando. Eso es tener fe. Tenemos fe precisamente que alzamos nuestras oraciones. Tenemos fe que le damos esas alabanzas y le llegan a Dios. A mí la verdad yo tengo mucha fe en eso. Yo tengo mucha fe de que a pesar de que con mi fe a vos, de que con mis alabanzas, de que a lo mejor inclusive a veces que no llevo a la práctica en su totalidad lo que dicen las alabanzas, yo creo que de vez en cuando le arranco una sonrisa a Dios. Y eso es creer, y eso es tener fe. ¿Cómo le estás viendo el día de hoy, hermano? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo tu oración? ¿Cómo estás viendo tu alabanza? A lo mejor estás viendo, no, que el cuate de los instrumentos falla mucho, o se oye un ruido raro, o de repente no hay guitarra, o de repente no funciona bien un micrófono, o no se oye una bocina, por dar un ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor nos estamos enfocando más a lo periférico, que en lugar de estar alzando el escudo de la fe, en lugar de estar creyendo precisamente que el contenido de esas alabanzas, que el contenido de lo que cantamos está llegando a la presencia de Dios y que le estás arrancando una sonrisa, o a lo mejor ojalá haya una carcajada. Eso sería más impresionante, ¿no?, que empezar a ver todo a nuestro alrededor, todo humanamente. A veces nuestra mente es tan finita que vemos esas cosas nada más, ¿no? O decimos, ay, ese cuate que está acá arriba no canta bien, o se le va el gallo, ya desafinó, se le olvidó la parte de la letra, no trajo su cancionero, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a ver todas esas cosas y ya dejamos lo que realmente importa, que es enfocarnos al contenido de la música, que es enfocarnos a lo que estamos hablándole a Dios, que es enfocarnos a que Dios nos escucha y que Dios está contento de ver a sus hijos reunidos. Estamos perdiéndonos de levantar ese escudo. Esos son los momentos cuando nosotros levantamos el escudo de la fe. Vamos a la siguiente escritura. Nos quedamos en el 11, en el 11:1. Bueno, ya leímos eso. Dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Fueron aprobados. Qué increíble es saber eso, ¿no? Que nosotros igual podemos ser aprobados si tenemos fe. A lo mejor no se oye complicado, ¿no?, tener la fe que tuvo, por ejemplo, Abraham, la fe que tuvo Moisés, la fe que tuvo Noé. Ahorita más adelante vamos a ver. Dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Me acuerdo cuando estábamos un domingo en la clase que nos dan los domingos Aire y Martín. Recuerdo que dijeron que anotáramos la escritura, que nos supiéramos de memoria. Y entonces un hermano dijo Génesis 1:1, ¿no?, que Dios formó el cielo y la tierra. Y entonces precisamente, ¿no?, decía Martín, esa es una escritura que se oye cortita, se puede decir, es muy básica, yo me la sé, pero detona todo esto, porque hay gente que no cree ni siquiera eso. Hay gente que no cree que Dios formó la tierra y los cielos. Y aquí nuevamente en esta escritura nos lo recalcan, ¿no? Que por fe lo sabemos, porque ninguno de nosotros estuvo presente, obviamente cuando se creó todo el universo, porque esto va más allá de la tierra. Esto va al universo entero, que es lo que formó Dios. Yo igual me quedo impresionado cuando trato de llevar mi mente un poquito más allá, hacia lo que pensaba el autor, y yo me ponía a pensar que el que escribió el Génesis fue Moisés, ¿no? Y algunos libros le dio también Dios, dice la Biblia, y me pongo a pensar, no, pues si Moisés escribió todo eso, ¿cómo lo pudo saber?
¿Cómo pudo saber cómo Dios creó el cielo, la tierra, que separó el agua precisamente de la tierra, la luz de la oscuridad, que creó al hombre y todo eso? ¿Cómo lo pudo saber Moisés si Moisés no estuvo ahí? Por fe. Eso a mí me llena de fe, increíblemente. La verdad que me llena de fe a tal grado de que, ¿cómo es posible que a veces no vemos esos detalles, no? A mí me gustaba leer, bueno, yo leí un libro de Julio Verne. La verdad que quedé impresionado. Fue de los primeros libros que leí, que se llama De la Tierra a la Luna, y yo decía, wow, este tipo estaba pero muy pasado, ¿no? Estamos hablando de los años, no sé, 40, y este tipo ya había visualizado que iban a haber cohetes que te iban a llevar a la luna, que iban a llevar al hombre a la luna, y era impresionante. Pero luego más impresionado quedé cuando empiezo a leer el Génesis, y yo digo, wow, ¿cómo lo supo Moisés todo eso? Eso es increíble, la verdad, y nosotros tenemos esa fe. Bueno, a mí me llena mucho de fe todo ese tipo de cosas. Por fe, dice el verso 4, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Aquí habla de algo impresionante, ¿no? El sacrificio que ofreció Abel fue mejor que el de Caín. Habla de una ofrenda, de un holocausto. ¿Qué tal nosotros igual estamos en esa parte? Con nuestra ofrenda también nosotros demostramos a Dios qué tan grande es nuestra fe. Nosotros mostramos, no en base a la cantidad, porque recuerden la escritura de esa mujer que no tenía nada, ¿no? Y dio las pocas monedas que tenía. Y habían otras personas muy ricos que obviamente daban una cantidad distinta a la que daba ella, que era una cantidad más abundante. Aquí más que nada habla de cómo estás dando tu ofrenda. Si la estás dando realmente de corazón, si la estás dando realmente por fe, que es porque se van a hacer actividades, que es porque se van a hacer salidas como la del otro día de los jóvenes, que es porque se van a dar conferencias de hombres, de mujeres, que es porque se va a ocupar para el salón. ¿Realmente lo estás viendo así? ¿Realmente estás viendo que las ofrendas que son para ello? ¿Realmente estás creyendo con mucha fe de que la ofrenda inclusive puede llegar a lo mejor en algún momento a aumentar y que la iglesia sea autosuficiente, como nos decía Martín el otro día, y podamos pagar a un ministro de tiempo completo? ¿Realmente estás viendo? ¿Así estás dando de tal manera? ¿Estás dando con esa fe? ¿O nos estamos quedando a lo mejor también cortitos, no? O a lo mejor también nos estamos quedando, como decía yo hace rato, nada más visualizando aquí, pero no estamos visualizando que es más allá, que es para gloria de nuestro Dios. Y de esa manera también alzamos el escudo de la fe. De esa manera, con las ofrendas, con nuestros sacrificios, no nada más las ofrendas, también hay sacrificios que hacemos. A lo mejor te tienes que levantar temprano el domingo. A lo mejor tienes que ir a ver a un hermano y no tienes ni para el pasaje, pero tienes que ir a verlo porque es tu discipulador. O tienes que ir a verlo porque tiene una necesidad. Ahí es donde se ve ese tipo de sacrificios, es cuando te alimentas, cuando estás alzando, el escudo de la fe. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Realmente lo estás haciendo por la fe que tienes? ¿Realmente estás levantando el escudo? ¿Realmente estás ofreciendo esos holocaustos a nuestro Dios? Dice, por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener ¿qué? Así es. Si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Y el agrado va en función precisamente de qué tanta fe tengas. Dice, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso es también importante. La verdad a mí no me gusta tampoco hablar tanto de las recompensas, pero créeme que Dios recompensa. Dios recompensa a todas aquellas personas que tienen fe. Todos tenemos situaciones en las cuales nuestra fe se ve mermada, pero si ponemos nuestra confianza en nuestro Señor, si ponemos toda nuestra seguridad en nuestro Señor,
Si por ejemplo tenemos un problema económico y quieres resolverlo por tus propios medios, si tienes un problema que se te salió de las manos y quieres resolverlo con tu inteligencia, quieres resolverlo con tus recursos, quieres resolverlo con tus amistades, créeme lo que es mejor ir con fe, arrodillarte a Dios y pedírselo en oración. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y cuando hacemos eso, estamos levantando nuevamente el escudo. Cuando vamos con confianza al Señor y dejamos lo humano para luego, ¿no? Ya luego vemos a ver nuestras amistades, ya luego dejamos todo lo demás en segundo término. Pero primeramente buscamos a nuestro Señor en oración, primeramente lo buscamos para que Él nos dé la salida. Así como recuerdan cuando el pueblo lo liberaron de Egipto y luego tenían que cruzar el mar. Y entonces ellos no veían por ningún lado, hasta ni Moisés veía la solución. Bueno, y hasta aquí llegamos, han de haber dicho en ese momento, y de repente le dice, tira el bastón hacia el mar y luego se arma la columna. Es increíble, ¿no? Y Dios le enseña la salida. Así es nuestro Dios. Ese es al Dios que adoramos, ese es al Dios al que le oramos, ese es al Dios al que le confiamos nuestra vida, ese es al Dios al que le confiamos la vida de nuestros seres queridos, ese es al Dios que le creemos. Hay que tener confianza a Él. A veces le tenemos más confianza a las personas. A veces queremos hacer las cosas precisamente para que se nos gloríe, para que el hermano lo vea, para que mi jefe lo vea, para que mis padres lo vean, para que mi esposa lo vea. Pero no lo hacemos realmente enfocados en que Dios lo va a ver, en que Dios va a ver con agrado que hacemos lo correcto en su camino, ¿no? En el camino que tenemos que seguir. Dios existe y recompensa a todas esas personas que lo buscan. Afortunadamente, como decía, Dios nos muestra la salida. Dios nos muestra siempre la solución. Solo que a veces nosotros no estamos dispuestos a esperar. Solamente que a veces a nosotros no nos gustan sus condiciones, no nos gustan sus salidas, no nos gustan sus lugares, no nos gusta el cómo las soluciona, ¿no? Queremos que nos solucione las cosas de la forma que nosotros queremos a veces. Pero en realidad Dios, pues nosotros no podemos decirle, nosotros no podemos indicarle, ¿no? Que nos ayude de esta u otra manera. Él ve la solución. Y a veces de la forma en que menos te lo esperas, Él te ayuda y te soluciona todo. Vamos a continuar en el verso 7. Dice, por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Luego dice, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por fe, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Aquí hay un común denominador también en Noé y Abraham. Tuvieron una fe, ¿cómo dice? Obediente. Fue por obediencia. Dice Noé obedeció y construyó la barca, dice que Abraham obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Por fe lo hicieron. Por fe igual Abraham, y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y sabes, hay algo increíble con todo esto. Hay algo increíble que sucedió aquí. Abraham y Noé, ni Moisés tampoco, vieron tierra prometida. Ni Abraham vio su nación inmensa, ni Noé vio todas las promesas que Dios luego cumplió, ni Moisés entró a tierra prometida. Entonces, ¿qué nos dice esta escritura? Nos dice que a lo mejor van a haber cosas que tú le vas a pedir a Dios, que a lo mejor hay cosas que no se van a cumplir aquí, pero Dios tiene una promesa increíble. Más adelante lo vamos a leer. Hay cosas que no van a suceder estando en esta vida, pero no por eso tenemos que dejar de tener fe.
Al contrario, tenemos que levantar ese escudo lo más alto que podamos. Tenemos que estar dispuestos a esperar los tiempos de Dios. ¿Recuerdan cuando Abraham también tenía 75 años? Imagínate, Dios le prometió que iba a ser papá de Isaac, ¿no? Y también se lo dijo a Sara, se lo dijo a los dos. ¿Y qué fue lo que pensaron ellos? Ha de ser un chiste. ¿Te recuerdas ese momento, no? Que dijeron, ay sí, ha de ser un chiste del Señor, ¿no? Y cuando tenían casi cerca de 100 años, les mandan a Isaac. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante esperar 24 años que esperó Abraham para que pudiera cumplirse esa promesa. Yo he visto que personas con menos tiempo se van de la fe, se van de buscar a Dios, precisamente porque, ay, es que Dios no me dio la oportunidad de que yo entrara a la universidad. Ay, es que Dios no me dio la oportunidad de que yo me casara. Ay, es que no encontré al príncipe azul, y el azul que había era azul bajito, yo lo quería azul subido, y ese no me gustaba, yo lo quería a mi manera. Y entonces empiezas a ordenarle a Dios y empiezas a pedirle a Dios de esa manera, ¿no? Empiezas a ordenarle y no es la forma. Nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar los tiempos de Dios. Tenemos que estar dispuestos a esperar el lugar a donde Dios nos lleve. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que nunca hemos hecho, como Noé en la barca. Dice la Biblia, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse. Nunca había llovido en la tierra. Imagínate cuánto tiempo llovió para ese diluvio. 40 días, 40 noches, nunca había llovido. Nunca habían visto un arco iris tampoco. Habían cosas que nunca había visto un ser humano. De igual forma, nosotros podemos pasar situaciones que nunca hemos visto. Situaciones, lo que tú me digas. Van a haber situaciones nuevas también. Y tenemos que estar dispuestos de repente también a hacer cosas que no hemos hecho. Entonces estamos sujetos al cuándo, al dónde, con referencia a los lugares a donde nos mande Dios, y al qué, ¿no? La forma en que se dan las cosas, la forma en que se tienen que hacer las cosas. Tenemos que tener confianza, tenemos que respaldar también nuestra fe con hechos. La tenemos que respaldar. De esa manera también estamos elevando el escudo. Cada vez que nosotros hacemos algo por fe, cada vez que a lo mejor, como decía yo el otro día, a los solteros, ¿no? A las solteras, le guiñó el ojo por ahí algún tipo, y bueno, ya, mejor me voy por otro camino. A lo mejor tengo que hacer esas cosas por Dios. A lo mejor tengo que hacer precisamente respaldar mi fe con ese tipo de hechos, con ese tipo de circunstancias que tengo que evitar para seguir los caminos de Dios. A lo mejor me toca llevar un camino de rectitud, ¿no? Tenemos un camino de rectitud. Me toca entrar a algún trabajo donde me pidan que yo soborne, que yo me vuelva corrupto, y no lo hago. Sé que me va a ir mal. Sé que el mundo, sé que las personas, sé que mis jefes, mis compañeros van a estar a lo mejor en contra de lo que yo haga. Pero por obediencia, pero por fe, yo digo que no. Levanto mi escudo y no. Definitivamente no. No recuerdo si le platicaba a don Rodo y a Andrés, o a Andrés, no sé de quién, porque yo también trabajé en la financiera. Recuerdo que mis compañeros falsificaban todo. Falsificaban hasta el nombre si podían. Y en esos tiempos pedían que tuvieran teléfonos, las personas, teléfonos de casa. Yo trabajé en una financiera donde se daban créditos y obviamente pedían ciertos requisitos, y en esos requisitos, en esos tiempos, pedían teléfono de casa. Pedían que si no tuvieras teléfono de casa, que tuvieras un plan de renta, pero que el plan de renta tuviera la dirección de donde tú vives y que fuera obviamente a nombre del titular, del que estaba pidiendo el crédito. Y entonces lo que hacían los compañeros es que agarraban su archivito de Telcel, ya tenían hasta un machote, ya nada más le ponían, lo borraban y le ponían el nombre de Juan Pérez López, y ya, hacían su comprobante de domicilio. Y yo sabía que eso estaba mal. Inclusive una vez me acuerdo que un compañero me dice,
oye Roger, dice, ¿tú sabes manejar bien la computadora? Le digo, pues ahí los dos, le digo, ¿y sabes hacer esto? Le digo, sí. Oye, échame la mano con eso. Le digo, no puedo. Ay, se quedó, caray, ¿por qué no? Dice. Le digo, porque no es correcto, le digo. Porque es incorrecto. Y entonces empecé a hablarle, porque ese precisamente no es el camino que Dios quiere. Si se van a hacer las cosas, que se hagan bien. Si a lo mejor no voy a tener los mismos ingresos que ellos, no importa. No me interesa. Y estoy levantando el escudo de la fe. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque tengo fe en que los caminos, en que esos planes de bienestar van a llegar a mí. Y a lo mejor si Dios no quiere que sea económicamente, pues no lo va a hacer. Porque no te dice que te va a llenar con un camino de plata y oro, ¿no? No te dice que va a haber abundancia. De eso no se trata el mensaje de la cruz. Y tenemos que tener fe también para obedecer. Con nuestra fe, todos levantamos el escudo. Esperamos milagros también sin saber cómo. Tenemos la oportunidad, hermanos y amigos, por fe, también ir inclusive a Toluca. Recuerden que todo eso es por fe. Les confieso, yo cuando nos tocó ir a Cancún, yo estaba pensando más en mí, en unos planes que tenía yo. Y me preguntaron los hermanos, ¿por qué no vas a Cancún? Yo no, de un inicio yo no iba. Entonces les comenté, bueno, es que quiero ahorrar un dinero y luego hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego me decían, ok, ya está bien. Pero ya luego me di cuenta de que si Dios me estaba dando en lo económico, yo no estaba, la verdad, sufriendo económicamente. Yo tenía perfectamente para ir allá a la conferencia del sureste, pues yo tenía que ir, ¿no? Y entonces deseché todos mis planes y ¿sabes qué? Vámonos a Cancún. De igual forma ahora empezó así como que la flecha encendida del enemigo, no vayas a Toluca, mejor sigue con tus planes, sigue ahorrando para que compres esto y lo otro, sigue haciéndolo así. Pero de repente te tienes que quitar todas esas ideas, todo ese cochambre de la mente y tienes que recordar por qué lo estás haciendo. Tienes que recordar que lo estás haciendo por fe. Tienes que recordar que tienes que levantar el escudo. Tienes que recordar que lo estás haciendo por seguir un camino de obediencia, por seguir un camino con Cristo. Y ahora vamos a la última escritura. Aquí vamos a terminar. Vamos a Lucas. Lucas 22. Lucas 22, 19. ¿Sabes? Todo lo que hacemos, todo lo que hace la iglesia, los planes, no tendrían razón de ser si no hubiera muerto Cristo en la cruz. Todo esto se hace precisamente para que nosotros estemos preparados, para que todo esto, lo que hacemos, sea precisamente por fe, porque alguien murió por nosotros, porque alguien nos guía en un camino, porque alguien nos guía en ese camino, y si nos tropezamos, nos permite que nos levantemos a través de reconocer nuestros errores, a través de confesar nuestros pecados cuando fallamos. Y ese es Jesús. Vamos a leer el verso 22, 19, donde dice: después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Qué increíble, la verdad, hermanos, qué increíble, amigo, que todos estos planes, todo lo que estamos viendo el día de hoy, y gracias a Dios, y estamos aquí, es precisamente por el sacrificio de Cristo. Si no, ni siquiera nos llamaríamos cristianos. Y tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir en el camino de obediencia, y todo lo que vimos el día de hoy es precisamente por fe, por creer en Él, y por creer y hacerlo en este tiempo precisamente es en memoria de Él. Todo lo que hacemos también debe ser en memoria de Él. El ir a Toluca tiene que ser en memoria de Él. Yo te invito el día de hoy a que reflexiones cómo está tu vida también espiritual. ¿Por qué vas a Toluca? ¿Qué vas buscando a Toluca? Los que vamos a Toluca, ¿qué estamos buscando aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que esperamos de Dios cuando venimos aquí?
¿Qué es lo que esperamos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Realmente estamos buscando un camino de perfección, imitando a Jesús, imitando a Cristo? Este tiempo es para recordarlo. Y bueno, les pido por favor me acompañen a una oración. Vamos a conmemorar el día de hoy la Santa Cena, precisamente recordando a nuestro Señor Jesucristo y recordando que todo este movimiento es precisamente por Él y para Él, como dice Colosenses. Señor Padre del cielo, muy buenas noches te doy, mi Padre. Te agradezco, mi Señor, por la oportunidad que me has dado de estar aquí al frente, Señor, y también de saber, Señor, que soy una persona llena de errores, que soy una persona que se equivoca, como bien decía. Y Padre mío, te agradezco, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocer a Cristo, porque nos diste en este tiempo, como dice la Escritura, hacerlo en memoria de Él, Señor. Todo lo que hacemos en esta iglesia, Señor, todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser precisamente desarrollando esa perfección como la que Él tuvo. Y Señor mío, te damos gracias porque precisamente estamos subidos en ese barco con ese capitán que es Cristo, Señor. Te agradecemos mucho por la oportunidad que nos has dado de reconocerlo como Señor y Salvador, Señor, que nos has dado de también tener en Él perdón por nuestros pecados, por nuestros errores y Padre mío, de dirigirnos esta noche hacia Él. Señor, te pido por favor bendigas, como dice en la Escritura, el pan, Señor, que representa su cuerpo y el jugo que representa su sangre, Señor. Te pedimos por favor, Señor, que nos permita siempre recordarlo, que no sea nada más el día de hoy, sino que sea durante toda nuestra semana, que sea durante el viaje, que sea cuando regresemos, que sea durante toda nuestra vida, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, y es en el nombre de Cristo Jesús que te oro y te agradezco. Amén. Y aquí termina también nuestra clase, hermano.